Primera lectura del libro de los Números 11, 25 a 29. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nan, ayudante de Moisés desde joven, intervino: Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del libro de los Números nos presenta una escena en la que Dios comparte el don de su Espíritu con los 70 ancianos que asistían a Moisés en su liderazgo. Lo significativo aquí es que dos de los ancianos, Eldad y Medad, no estaban presentes en el lugar designado, pero el Espíritu también descendió sobre ellos, lo que demuestra que la acción de Dios no está limitada por estructuras humanas o lugares específicos. La reacción de Josué, al pedir que Moisés les impida profetizar, refleja una tendencia humana hacia la exclusividad y el control de lo sagrado. Josué estaba preocupado porque estos hombres no estaban en el lugar adecuado, pero Moisés, con sabiduría, le responde que no debe haber celos ni restricciones cuando se trata del don de Dios. Su deseo es que todo el pueblo pudiera recibir ese espíritu y profetizar, es decir, vivir plenamente conforme a la voluntad de Dios. En esta reflexión podemos ver que Dios es generoso con su espíritu y no hace distinciones basadas en el lugar, el estatus o la perfección humana. Nos invita a estar abiertos a su acción en cualquier circunstancia y a no limitar ni cuestionar los dones que Él concede a los demás. El verdadero deseo de Moisés, que es también el de Dios, es que todos seamos partícipes de su espíritu y vivamos como instrumentos de su voluntad. Esto nos invita a abandonar los celos espirituales o la envidia frente a los dones ajenos y, en cambio, a alegrarnos cuando vemos que otros también participan de la gracia y el llamado de Dios. El reino de Dios es inclusivo y expansivo, y su espíritu sopla donde quiere. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 1 a 6. Atención, ahora, los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas. En los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de la carta del apóstol Santiago es una advertencia poderosa y profética contra los abusos de los ricos y poderosos que, a través de la explotación y la avaricia, han acumulado riquezas a costa de los demás. Santiago no condena la riqueza en sí misma, sino el mal uso de ella y las injusticias cometidas en su búsqueda. El lenguaje es fuerte y lleno de imágenes, las riquezas están podridas y el oro y la plata oxidados. Esto subraya que las riquezas materiales no tienen valor eterno y, cuando son mal adquiridas, se convierten en una condena para quienes las poseen. La injusticia cometida contra los trabajadores al retener sus salarios es un pecado grave que clama al cielo, y Santiago señala que esos gritos han llegado a los oídos de Dios, el Señor del universo. El texto invita a una profunda reflexión sobre la justicia social y la responsabilidad ética de quienes tienen poder y recursos. Vivir con lujo desmedido y sin preocupación por los demás, especialmente por los vulnerables, es como cebar el corazón para el día de la matanza. Una metáfora que evoca la inminente justicia de Dios que caerá sobre quienes oprimen a los inocentes. La reflexión clave aquí es que las riquezas y el poder no son malos en sí mismos, pero el mal uso de ellos, especialmente cuando implica la explotación de otros, lleva a una condena severa.
Dios escucha el clamor de los oprimidos, y tarde o temprano, la justicia divina se impondrá. El pasaje es un llamado a vivir con integridad, a cuidar de los demás, y a usar cualquier bien que poseamos para el bien común, en lugar de acumularlo egoístamente a expensas de los demás. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de Marcos nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes de la vida cristiana: la apertura a los demás, la importancia de la pureza de corazón y la gravedad del pecado. Primero, Jesús responde a Juan que no deben impedir a otros hacer el bien en su nombre, aunque no formen parte de su grupo. Este es un mensaje claro de apertura y tolerancia. Nos recuerda que la obra de Dios no está limitada a un círculo exclusivo de seguidores. Toda acción que se haga en su nombre y para el bien tiene su valor y será recompensada. Es una llamada a no caer en el sectarismo ni en el exclusivismo, reconociendo que el bien puede surgir desde distintos lugares y personas, siempre que sea hecho en nombre de Cristo. Luego, Jesús subraya la importancia de no escandalizar ni hacer daño a los más pequeños o vulnerables en la fe. Los pequeñuelos no solo son los niños, sino también los más débiles en su caminar espiritual. Jesús utiliza una metáfora muy fuerte, mencionando la piedra de molino y el mar, para enfatizar el gran daño que se puede causar al desviar a otros del camino de la fe. Finalmente, Jesús habla de la radicalidad con la que debemos tratar el pecado en nuestra vida. Las imágenes de cortar la mano, el pie o sacar el ojo son hiperbólicas, pero ilustran cuán seriamente debemos evitar el pecado. El mensaje es claro: no hay nada en nuestra vida que sea tan valioso como la pureza del alma y nuestra salvación. Si algo nos induce al pecado, debemos deshacernos de ello, aunque parezca doloroso o difícil, porque el costo espiritual es mucho mayor. En resumen, este Evangelio nos enseña a ser abiertos y tolerantes hacia los demás, a cuidar de los más vulnerables y a ser implacables con cualquier cosa que nos aleje de Dios. Nos invita a un compromiso serio con la pureza del corazón y con la misión de vivir en armonía con la voluntad de Dios, buscando siempre lo que nos conduce al reino de los cielos. Feliz día.